La realidad es que creo que no te lo planteabas mucho, o más bien te planteabas tener estos sistemas grandes, tipo tener Oracle, SAP, ¿no? Que es genial tener un sistema de información en recursos humanos de ese estilo, ¿no? Creo que ese era el planteo de tecnología más importante, al menos en el área de recursos humanos en el que manejabas. Entonces ya estabas implementando Oracle, estabas del otro lado, ¿no? Y creo que ese es el planteo que estás haciendo, y no tan lejos, o sea, por ahí estás hablando de que 10 años, 15 años atrás, ¿no? Y la realidad es que hoy todavía sigue un poquito así, o sea, la realidad es que no te planteabas, al menos en recursos humanos, sí tener tecnología, sobre todo cuando tenías muchos empleados y manejar eso, pero tampoco era una necesidad de estar pensando cómo voy a cambiar para que los empleados adopten tecnología. Eran cuando implementabas estos grandes sistemas, llevaban un montón de tiempo, ese cambio cultural para incorporar el sistema, que además tardaban tanto tiempo en implementarlo y en tener las bases bien, ¿no? Y eso te diría que era lo más interesante que estabas haciendo. Y al final, cosas como, por ejemplo, todo lo que era la administración de recursos humanos iba por esos sistemas. Después, cuando empezamos a hablar de talento y demás, creo que hoy seguimos discutiendo lo mismo, ¿no? Hablas de Ninebox y hoy seguís con Ninebox, nada más que Ninebox hoy está en esos sistemas y ya lo podés administrar un poco por ahí, pero si vos pensabas, Oracle, que en ese momento me acuerdo que me gustaba mucho, ya tenía esas plataformas, pero de golpe hasta para un corporativo a veces era caro y terminabas en un hermoso Excel bien armado con unas buenas macros manejando eso mismo, ¿no? Entonces creo que está ahí. E incluso digo, todavía en ese momento buscaba gente que supiera PowerPoint y demás, ¿no? Entonces la verdad es que hoy como que no le vas a enseñar a nadie o le vas a pedir que sepa PowerPoint, supongo que lo saben. Por ahí iría. Oye, Connie, y por ejemplo, todo este tiempo de experiencia justo en HR, y de pronto das un salto, cambias por completo. Al final creo que siempre con este hilo conductor de cercanía con personas, ¿no? Pero le das la vuelta a tu carrera y brincas a un poco más, diría, el VC, ¿no? Como Managing Director en UMA, y pues justo en pleno boom del mundo startup, ¿no? Cuando el INADEM estaba, creo que en su momento más alto, y pues justo desde esa perspectiva, ¿en qué se estaba fijando en ese momento el corporativo? Yo creo que fue interesante lo de Numa porque tenías los dos mundos, ¿no? Tenías toda la incubación de startups y tenías de este Open Innovation con corporativos. Entonces, además de un espacio, era un espacio abierto de coworking, todos hemos estado ahí, nosotros tres, y entonces se daba mucho esta interacción de que el corporativo no solo venía a hacer un plan de Open Innovation directamente, sino también que venía a observar. Y a tu pregunta, George, creo que lo que estaban buscando era justamente entender sí tecnología, pero más bien modelos de negocio que resolvían cosas que a ellos les dolían de una manera más rápida. A que voy es desde cuestiones que iban desde atención al cliente, entonces quién tenía una respuesta al cliente más fácil, más ágil, hasta cuestiones que tenían que ver con, bueno, cómo nos acercamos a un, no sé, a un tema de salud en donde tenés que estar resolviendo un problema de salud particular, pero querés trabajar en prevención. Entonces, ¿cuáles son esos modelos de negocio que trabajan en prevención? Lo que se daba en esa conjunción, que la mayoría de esos modelos de negocio traían tecnología de fondo, que los corporativos no podían ver en su día a día, porque obviamente venían con este legacy que hablábamos antes, entonces como muchos no se iban a meter en eso. Entonces era como mucha intriga. Lo más divertido es que no eran solo corporativos. Yo me acuerdo, una vez estaba ahí, sonó el timbre y apareció el ministro de Economía de Haití, así, sin aviso previo. Y no me acuerdo qué batch era, pero se puso a hablar con todos los que estaban ahí, de que trabajaban ahí porque estaba el coworking o emprendedores del batch. Y yo me acuerdo que le pregunté, ¿no? O sea, como qué onda, y él me decía que le parecía fascinante lo que se hablaba y lo que se pensaba, y que verdaderamente, bueno, que en su país eso estaba muy incipiente y acá había una movida muy grande, pero fundamentalmente todos querían como abrir la cabeza, ¿no? Entender qué estaba pasando. Y digo modelos, pero también eran formas de trabajo. O sea, recuerden que cuando estás en una startup sentís que todo el mundo trabaja como vos y en ese nivel de velocidad y en esa toma de decisión rápida y probar y no funciona, lo tiro, vuelvo y hago. Pero la realidad es que no se trabaja así en un corporativo. Bueno, ahora yo diría que ya se empiezan a incorporar esas metodologías. Entonces, había mucha intriga de qué era que hacía, ¿no? Mucha curiosidad realmente, ¿no? Entonces, creo, pero si vos me decís, venía a buscar tecnología,
no sé si venían a buscar tecnología, venían a buscar modelos de negocio diferentes que casi todos se apalancaban de tecnología y ojalá que en ese momento hubiera habido todavía la tecnología acá y hoy hubiéramos sido mucho más rápido y hubiera estado, me encantaría volver a vivirlo con la tecnología que salió en los últimos años o que evolucionó. Pero te diría que eso es lo que generaba muchísima intriga, ¿no? O sea, y sí, como decís, eso apoyaba a veces a los startups y otras veces complicaba porque querías trabajar con un corporativo grande haciendo una prueba y que los dos entendieran que no era una relación cliente-proveedor, sino más bien una relación de innovación, de prueba. Eso era bien complicado, entonces algunas cosas salían bien, otras salían muy mal, otras no salían nada, ¿no? Pero era un intercambio muy interesante, la verdad. Oye, Connie, ¿y en ese momento tuviste como la oportunidad o notaste que hubiera algún tipo de interés específicamente en cuestiones dirigidas a HR específicamente? No hubo mucho HR, estaba Apply, por ejemplo. Apply usaba Numa también como coworking y entonces se empezaron a meter, o sea, estaban metidos en temas de recursos humanos específicamente para todo lo que era el blue collar employee, el encontrar un empleado rápido, ¿no? Y de hecho les fue muy bien, acaban de tener un exit y demás. Fueron los que más estaban metidos, pero no había una búsqueda. Si vos me decís, desde el corporativo hacia buscar soluciones de HR, verdaderamente no recuerdo haber tenido, eran más soluciones de negocio lo que buscaban, problemas que tenían que ver con sus clientes, ¿no? O sus clientes, era fundamentalmente eso. De HR, de hecho, muy poco. Y mira que es mi como alma mater, es eso o es salud en lo mío, y creo que vivimos muchas más soluciones de salud, pero no había en ese momento, o por lo menos no llegaron muchas necesidades desde ese punto de vista. Súper. Oye, con hilando un poquito este tema, ya con toda esta parte ahorita que viste con Apply, el tema de la resistencia al cambio. Fíjate que estuvimos viendo que en el 2024 Gartner sacó ahí un estudio que decía que el 87% de los empleados de este estudio le daban más fe a la IA para tener un feedback así como muy neutro a creerle a su empleador, ¿no? Entonces aquí este punto del tema de resistencia al cambio, ¿cómo veías tú esa resistencia al cambio en ese momento y cómo lo estás viendo hoy con este tipo de nuevas tecnologías en tu día a día? Yo creo que lo que estamos como tan expuesto a todo lo que ha cambiado que estás con mucha más como concientización o knowledge del tema, ¿no? Al final es como decís, o sea, todo el mundo de alguna manera escuchó que existe ChatGPT, ¿no? Todo el mundo de alguna manera entendió que algo es inteligencia artificial, machine learning, no sabes bien de qué estás hablando, pero de alguna manera lo escuchaste. Entonces, creo que cuando hablas de resistencia al cambio, lo primero es tomar conciencia del tema, ¿no? Entonces, como que cada vez está más fácil hablar de eso, ¿no? Entonces, hoy hay como una locura, ¿no? De decir cómo adopto esto y cómo lo tomo, ¿no? Y aunque no entienda qué es, siento que tengo que explorarlo y darme un tiempo para meterlo. Entonces, si miro resistencia al cambio desde lo que hablamos recién de los corporativos, entonces yo creo que hay una apertura y una sensación de me quedo afuera, entonces eso hay que meterlo. Ahora, si lo miras desde el punto de vista de los empleados, creo que es muy variado y ahí te diría que se pasa mucho por estas curvas como de early adopters y de los que se quedan y los que son con lagar, ¿no? Tenés a mí me divierte y entonces como me divierte investigo y lo hago y traigo y lo uso, y está el que nunca en su vida ni siquiera abrió ChatGPT, ¿no? O Copilot si lo tenés ahí en Microsoft, o sea, no lo abriste. Entonces, ¿y con qué de nuevo tiene que ver con la resistencia al cambio? Ya que algo te haga la necesidad de cambiar. Para la empresa es muy claro esa sensación de que me voy a quedar atrás en el mercado. Para los empleados, si tu empleador no te exigió nada, ¿por qué lo vas a hacer si no sos alguien que le gusta la tecnología y lo haces porque entiendes? Y hasta te podría dar un cierto miedo de hacerlo porque de golpe estás metiendo datos en algo que tu empresa no te autorizó, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho con, primero, tomar un poquito de conciencia de que lo tengo que adoptar. Y lo segundo sería, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿No? Ese deseo de cambio, en definitiva. ¿Por qué tendría que moverme hacia ahí? ¿No? Entonces, si tu empresa te está presionando, seguramente digas, bueno, vamos a ver qué es esto. Pero ahí es donde está. O sea, yo creo que esa es la diferencia a nivel empleados. Ahora, lo que decías de la encuesta esta, si la gente le daría a un feedback de su empleador, le daría más fe a lo que dice la inteligencia artificial.
Está interesante, ¿eh? Es más, quiero el artículo, porque la realidad estamos hablando de que generaría más confianza, algo que es más neutro y que es más limpio de sesgos y demás. No había leído eso en general. Eso me arruinaría pensar que en un feedback, que es lo que mejor podríamos llegar a hacer toda la gente de recursos humanos, la IA me gana. Entonces, eso me daría mucho miedo.